puede provocar náuseas, sí, me puede provocar vómito también, me puede provocar incluso diarrea. ¿Son emergencias médicas las que se dan o es algo progresivo? Sí hay pacientes que llegan con la vesícula ya rota por completo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Adrián Rivas, que es cirujano general con especialidad en laparoscopía, que tiene su consultorio en la ciudad de Puebla con más de 7 años de experiencia, y nuestro tema va a ser la vesícula. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, me encuentro muy bien. Espero que tú también estés, Kurt. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues a todo el público que nos está viendo, espero que disfruten este capítulo y pues sobre todo que sea informativo para ustedes. Pues primero que nada, ¿dónde está, para qué sirve la vesícula? Ok, ¿qué es la vesícula biliar? Si nos damos una definición del libro, es un órgano en forma de pera, se ubica en la parte inferior del hígado, que está en la parte superior derecha del abdomen. ¿Y cuál es la función de la vesícula? Es guardar la bilis y que cuando comemos alimentos altos en grasa o con grasa, la bilis salga de la vesícula, llegue a nuestro intestino, pues para que empiece a degradar estas grasas. Para eso funciona la vesícula, es un reservorio. ¿La bilis para qué sirve? Yo nomás he escuchado que dicen las abuelitas, se te va a derramar la bilis, no hagas coraje. Entonces, ¿cómo para qué sirve o qué? Ok, la función de la bilis como tal es que empieza a degradar las grasas para que las podamos absorber mejor en el intestino, funciona a diferentes niveles del intestino delgado y pues lo que hace es que nuestro cuerpo pueda aprovechar mucho los nutrientes y pues no consumir o que no se absorban todas las grasas que tenemos. Ok, o sea, de alguna manera te ayuda a que estés saludable, yo creo, con eso de las grasas. Sí, correcto. Una bilis sana ayuda a una mejor degradación y una mejor absorción de nutrientes en el intestino. ¿Y por qué se enferma, doctor? Ok, ¿por qué se nos enferma la vesícula o la bilis? La bilis está compuesta por colesterol, sales biliares y algo que se llama lecitina. Cuando uno de estos tres componentes aumenta o disminuye, la bilis pierde como su esencia y pues se pueden llegar a formar piedras como tal. Hay otras patologías de que la vesícula ya no haga su función, se llama misenesia vesicular, se puede enfermar por bacterias, se puede enfermar por parásitos, de repente hay casos que los parásitos llegaron, subieron y entraron a la vesícula y ahí se quedaron, pero pues lo más común es que se formen piedras en la vesícula y eso nos obstruya el tubito donde entra y sale la bilis. ¿Qué es lo que hace que se generen las piedritas o las piedras en el vesícula? Ok, lo que genera que se formen las piedras es esta alteración entre estos tres componentes que les mencioné. Entonces, por ejemplo, pacientes que suben de peso muy rápido, que bajan muy rápido de peso también, pacientes embarazadas tienen mayor riesgo por el aumento hormonal que se produce. Hace todo esto que la bilis, en vez de fluir normal, fluya más lento, fluye de manera inadecuada, se empieza a pegar y se empiezan a formar las piedras. En el tema de la vesícula, ¿hay algunos signos o forma en la que yo pueda saber que traigo problemas de vesícula? Sí puede pasar que de repente tengamos un dolor súbito, así estoy normal y de repente empiezo con un cólico arriba del lado derecho del abdomen, pero lo más común es vamos a comer, que los tacos, que algo frito, algo con muchas grasas y a los 30-60 minutos empezamos con un dolor de tipo cólico, puede ser en la boca del estómago o en la parte superior derecha del abdomen. 30-60 minutos después de que comimos es cólico, puede ser intenso, puede durar algunas horas, pueden no quitarse, pero eso es lo más común. Comemos grasas y a los 30-60 minutos empezamos con un dolor. Puede ser una sospecha, lo más común es que cuando vuelvan a comer grasas tengan otro cuadro de dolor o al mes tengan otro cuadro o cada vez tengan más cuadros recurrentes. Pero generalmente es después de comer alimentos altos en grasa. Es que con esto de la comida, ¿cómo puedo identificar para ir con el doctor, saber que puede ser mi vesícula o que no traigo problemas digestivos por irme a echar una comida súper grasosa? No sé, ¿cómo podría ayudarme a distinguir es la vesícula o es algo que comí? Ok, primero que nada hay que entender que nadie debe tener dolor después de comer. O sea, si nos provoca un dolor después de comer, no deberíamos tener ningún tipo de dolor. Aunque comas eso, o sea, que te eches, no sé, 12 tacos de tripas así grasosísimos, o sea, no debes sentir dolor, ¿no? No deberíamos de sentir dolor. El dolor no es normal. O sea, digo, si me como 12 tacos, me voy a sentir lleno y así, pero dolor no debería de haber. ¿Cómo identifico que puede ser la vesícula que sea, por ejemplo, una intoxicación por los alimentos? Cuando tenemos problemas con la vesícula, generalmente empezamos con dolor.
Del dolor me puede provocar náuseas, sí, me puede provocar vómito también, me puede provocar incluso diarrea. Cuando es al revés, generalmente empiezo con náusea, empiezo con vómito, empiezo con mareo, empiezo con diarrea y se suma el dolor después. Eso es lo como más característico, que cuando es la vesícula es como algo grasoso, 30, 40 minutos, empecé con el cólico y ya después náusea y lo demás. Y cuando comemos algo en mal estado, demasiado, tengo náusea, quiero vomitar y después empiezo con el dolor. Es como que la diferencia para pensar en uno o en el otro. Ok, sí, ya como que sí cuando lo estaba diciendo como que sí me hizo lógica. Entonces, no caigan. Aunque coman grasoso, no deben de sentir dolor, se deben de sentir llenos, a lo mejor deseo vomitar, lo que tú quieras, pero no dolor. Y si sientes dolor, ahí ya es, velo con el doctor a que te revisen tu vesícula. La vesícula, ¿cómo se revisa? O sea, ¿cómo podemos saber usted qué es la vesícula? Ok, clínicamente, obviamente interrogamos al paciente y generalmente lo que nos dice, fui a comer unos tacos y al ratito empecé con dolor, es la tercera o cuarta vez que me pasa. A la exploración física, nosotros a la auscultación podemos llegar a escuchar una peristalsis un poquito aumentada, pero lo característico es cuando palpamos el abdomen, tienen dolor en la parte inferior de las costillas, o sea, abajo de las costillas del lado derecho. Ahí hay un punto que es donde está la vesícula que presenta dolor. Nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y cuando está inspirando apretamos ese punto y el paciente deja de inspirar. O sea, este es el signo de Murphy y hacen esto. Cortan la inspiración. Eso ya es como que muy sugestivo de que es la vesícula y pues generalmente pedimos estudios de imagen, que es un ultrasonido que es el mejor estudio. Y ahí es donde la gran mayoría nos dice está inflamada, tiene piedras, o está inflamada y tiene piedras. Ya ve que hay como 10,000 dietas y 10,000 remedios caseros para todo. ¿Hay algo que se haga en la actualidad que pueda generar piedras o inflamación en la vesícula? Para decir, para de hacerlo, cuida tu vesícula y no hagas esto. Sí, la dieta que podemos hacer es comer sano, comer frutas, comer verduras, comer carnes. Evitar los alimentos procesados, evitar refrescos. Sin embargo, es importante mencionar, no por comer esto se te van a formar piedras y no por no comerlas no se te van a formar piedras. Hemos tenido pacientes que es la persona más sana del mundo, come lo mejor del mundo, hace ejercicio todos los días y pues por su propia genética se le formaron piedras en la vesícula. Pero ¿cómo podemos ayudarnos o disminuir el riesgo? Pues es con una alimentación sana. Y todo este problema de la vesícula, por lo general, ¿son emergencias médicas las que se dan? O sea, la gente se echa sus taquitos, se come su comida muy grasa y llega un punto en el que tiene que ir al hospital, o es algo que es progresivo. Lo que quiero llevar es, ya que cuando se le revienta a uno el apéndice, de repente está así bien y lo ¡paz! Y a hospital, emergencia. Entonces, con la vesícula es algo progresivo que tenemos oportunidad de irnos a tratar, o si es algo que puede ocurrir de forma emergente. Ok, por lo general el cuadro no es tan urgente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los pacientes lo primero que hacen es tomarse analgésicos y es bastante común que se calme el dolor. A diferencia del apéndice, cuando se inflama, estas piedras en la vesícula pueden llegar a destaparse del conducto. O sea, las piedras, cuando nosotros caminamos, nos movemos, nos acostamos, las piedras también van bailando dentro de la vesícula. De repente se destapa el conducto, calma el dolor y el paciente pues ya no acude a consulta. Esto no exime que hay muchos pacientes que se atora la piedra, presentan dolor y el dolor no se les da para nada y llegan completamente a urgencias. Sí es muy común que cuando tienen este dolor vayan a una consulta y pues lo que pasa es que les dan analgésicos, se confunde mucho con gastritis, por así decirlo. Entonces el paciente pues se le quitó el dolor y ya no se va a tratar. Pero se repite el cuadro y mientras más se repite el cuadro, cada vez es más agresivo este dolor, cada vez se inflama peor la vesícula y pues sí llegan pacientes que llegan literalmente de urgencias. Llevo 5 años con este dolor, he tenido como 15 cuadros de dolor, pero no me he querido tratar. Pero llegan ya con la vesícula rota, por ejemplo, pues ya tienen peritonitis, ya está toda infectada. O sea, generalmente lo indicado es que cuando tienes un cuadro de este tipo es acudir a consulta y si se diagnostica alguna enfermedad de la vesícula es en ese momento o lo más pronto posible pues realizar un procedimiento para el tratamiento del paciente. Mientras más veces tengas este cuadro, te va a ir peor, cada vez te va a ir peor.
Si una piedra de la vesícula se atora en el conducto, inmediatamente va a aumentar la presión, va a haber muchísimo dolor y eso nos puede provocar que se infecte la vesícula, incluso que se rompa la vesícula. Si hay pacientes que llegan con la vesícula ya rota por completo. Algo que también se me pasó, de repente no sabemos que tenemos piedras, no tengo ningún cuadro de dolor, pero ¿sabe qué, doctor? Estoy viendo mis ojos amarillos, me estoy poniendo amarillo de la cara, de las manos, de la lengua, y eso nos puede decir de que una de las piedras se atoró en la vía biliar principal y pues tenemos esa sintomatología. Nunca tienen cuadro de dolor, nunca comen bien, todo normal, y de repente, doctor, estoy amarillo. Cuando los revisamos, tienen piedras en la vesícula y tienen piedras en la vía biliar. ¿Qué se debe de hacer ya cuando el paciente llega al punto de que la vesícula ya sabemos que está mal? ¿Hay formas de solucionarlo a través de medicina o tienes que hacer operación y removerla? De más a menos, ¿cuál es el tratamiento de la vesícula? Si la vesícula está inflamada nada más, no hay datos de infección, los laboratorios del paciente están normales, o solamente tenemos una vesícula inflamada, podemos dar manejo antiinflamatorio, ver si con eso se corrige. Varios pacientes, si mejoran la vesícula, se le toma un control a los 5 días y ya está normal, y podemos quedarnos con eso. Sin embargo, si tenemos un estudio, vemos que sí tenemos piedras por lo general, ya hay que quitar esa vesícula. ¿Por qué? Porque las piedras lo único que van a hacer es complicarnos más la existencia. Sí llegan a salir de la vesícula, pero peor porque se atoran en el conducto biliar principal o se atoran en el conducto pancreático y pues les puede dar una pancreatitis o algo que se llama colangitis, que es una enfermedad mucho más grave y pues le va a peor al paciente. Entonces, cuando solo está inflamada sin piedras, podemos darle chance de darle manejo médico. Si sabemos que tiene piedras, sabemos que se va a ir complicando cada vez peor y hay que operar al paciente. ¿No hay forma de nada más entrar y quitar las piedras? No, o sea, sí podríamos llegar a abrir la vesícula y sacar las piedras y cerrar la vesícula, pero esa vesícula va a seguir formando piedras, esa vesícula se va a volver a inflamar, entonces es algo que pues realmente no está indicado hacer, a menos que esté tan inflamado que no identificamos las estructuras importantes para quitar la vesícula. Hacemos algo que se llama colecistectomía subtotal, que es quitar el 80% de la vesícula, sacar las piedras y el remanente que queda, volverlo a cerrar. Hay otras opciones que es igual, abrir la vesícula, meter un drenaje y que el paciente tenga el drenaje varias semanas para que la bilis pues vaya saliendo por ahí. Pero estos son como que procedimientos de rescate nada más cuando no tenemos una visión de seguridad para hacer la cirugía completa. ¿Qué se debe hacer? Ya soy candidato a la cirugía, me van a operar, me van a quitar la vesícula. ¿Qué debo de hacer previo? Eso estuve viendo que salía mucho de muchas cosas que, ojo con eso, no te has echado unos tacos, ¿no? Antes de... Ándale, bien, previo a la cirugía, o sea, ya sabemos que te vas a operar. Primero, no hay que forzar tu vesícula, hay que cambiar la dieta. ¿Cuál es lo ideal? Una dieta libre de grasas. Hay que evitar lácteos, leche, yogur, quesos, cremas. Hay que evitar aguacate, cocinar con aceite o cosas fritas, echarle mucha salsa a los tacos, muchos condimentos. Todo eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque eso va a forzar mucho la vesícula y nos puede provocar todavía cuadros de dolor. Y como tal, pues antes de la cirugía, pues llegar en ayuno, tener tus laboratorios listos y nada más. La operación, ¿cuánto dura? ¿Queda super cicatriz? ¿Se hace laparoscópicamente? Platíquenos. ¿Cuánto tiempo de recuperación también? La recuperación depende mucho del tipo de cirugía. Todavía en algunos lugares se hace cirugía abierta, una incisión de 15, 20 centímetros por abajo de la costilla. Hay que cortar un buen de capas, hay que quemar músculos. Así es una cirugía bastante, digo, no es compleja, pero pues si es una herida muy grande, la recuperación sí es de 2-3 semanas, o sea, el paciente sí va a tener con mucho dolor, pero prácticamente lo que hacemos es cirugía laparoscópica o por mini laparoscopía o cirugía robótica. Entonces se hacen 3 a 4 incisiones muy pequeñas, incluso incisiones de 3 milímetros. Una cirugía de vesícula es de 40 minutos aproximadamente. Depende mucho de la gravedad también del paciente, por supuesto. En 40 minutos de cirugía, a los 7 días el paciente está haciendo sus actividades completamente normales. El dolor es mucho menor comparado a cirugía abierta. Y pues vaya, a los 7-14 días el paciente está como si nada. ¿Y en qué te impacta tu vida una vez que ya te quitan la vesícula? Porque supongo que si antes que estaba fallando batallabas para procesar las grasas, ahora ya sin vesícula, pues esto o empeora o no. No, de hecho, la bilis la forma el hígado y la bilis
va a bajar por el conducto biliar principal al intestino delgado. La vesícula es que funciona para que la bilis que produce el hígado la guarde en la vesícula y cuando comemos, la vesícula saque la bilis. Como la vesícula no está funcionando bien o tiene piedras o está obstruida, nos provoca dolor. Pero ¿cómo es la vida después de que me quitaron la vesícula? Completamente normal. ¿Por qué? Porque la bilis se sigue produciendo, la bilis va a llegar a tu intestino delgado, pero tu cuerpo va a entender que no tiene vesícula. Entonces va a sacar la bilis en un porcentaje diferente a como lo sacaba cuando tenías vesícula. Entonces es un periodo en el que te estás acostumbrando como de 2-3 semanas, que se sugiere llevar una dieta igual libre de grasas y de ahí tu vida completamente normal, comiendo todo lo que tú quieras comer como si no te hubiéramos hecho absolutamente nada. O sea, business as usual. Sigue Correcto. El negocio todo igual. Correcto, todo igual. Pero ya sin dolor. Exactamente, sin dolor. Órale, yo tengo una amiga que le quitaban la vesícula y ya le dijeron que no podía comer nunca jamás comidas grasas y que no sé qué. Entonces, ¿eso se puede dar en algún caso o nada más era como para que se cuidara? Yo creo que nada más era para que se cuidara. Obviamente si un paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, o sea, tiene otros problemas y llevan una dieta por otras enfermedades, hay que tomar en cuenta esas enfermedades. Pero, o sea, por ejemplo, en el caso que me comentas, pues yo creo que nada más se lo dijeron para que comiera bien, pero no, adelante, si se quiere ir por unos tacos de carnitas al rato, no le va a pasar absolutamente nada y puede ir. No tiene necesidad de estar tomándose como que algún tipo de medicamento para ayudarle a controlar la cantidad de bilis que sale para procesar o que vaya a empezar a producir de más o en exceso. No. Nada, no tiene que tomar ningún tipo de medicamento, su cuerpo va a funcionar como si nunca le hubieran hecho nada, entonces puede ir y comer, no hay necesidad ni de vitaminas extra, ni de medicamentos, ni que a muchos pacientes les mandan como que formadores de bilis o algo así les empiezan a vender a la gente y la verdad es que no lo necesitan pero para nada. Ella puede ir, comer lo que ella quiera y no le va a pasar nada, su vida normal. Que disfruten la comida, por favor. Le voy a decir a Miriam que no vea este episodio para que ella siga cuidándose y siga sin comer grasa. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. No sé si hay algo que le gustaría agregar o algo que vea usted que se me pasó. Nada más que se cuiden mucho, recuerden, el chiste no es llegar cuando ya sea una urgencia, si ya tienen sintomatología, ya han tenido 1 o 2 cuadros de dolores, acudir, no es lo mismo operar a un paciente de manera programada a un paciente que llega de urgencia. La cirugía dura más, las complicaciones son más grandes, entonces, pues si tienen dolor, acudan con su cirujano de confianza. Si están aquí en Puebla, con todo gusto los puedo recibir. Y pues muchísimas gracias por el tiempo y pues por esta plática. No, gracias a usted. Y recuerden que siempre un diagnóstico oportuno es la mejor manera de estar saludable. Entonces no se autodiagnostiquen. Si sienten dolor, vayan con el doctor, el que esté a su ciudad, pero vayan con el doctor para que les pueda hacer un buen diagnóstico y vean que sí puede hacer esto. Si eso pasa, ¿qué otra cosa pudiera hacer que no vaya a ser tener que remover de la vesícula? Ok, diagnósticos diferenciales. Mira, puede ser pancreatitis, sí puede ser gastritis, puede ser enfermedad acidopéptica. Hay algunos cuadros de apendicitis en los que el apéndice está hacia arriba. Entonces el paciente tiene dolor abajo de la costilla, pero es por apendicitis, que así llega a pasar. Pero generalmente pues es lo más común que se llega a confundir con problemas de la vesícula. Pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escuchar. Le dejo la cámara, doctor, para que se despida. Pues cuídense mucho, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues a toda la gente, ya saben, hay que comer sano, cuídense mucho, hagan ejercicio y nos vemos en otra ocasión. Después de mi plática con el doctor Adrián, puedo concluir que si tienes algún tipo de episodio de dolor después de ingerir algún tipo de alimento muy grasoso, posiblemente tengas problemas en tu vesícula. Y esto es muy importante que vayas con un cirujano general a que te dé una revisada. En la actualidad, las cirugías totalmente abiertas ya no son comunes, así es que no tienes nada de qué preocuparte. Te dejo el link a nuestro episodio donde platiqué con otro cirujano general para que conozcas todo lo que el cirujano general puede hacer por tu salud. No se te olvide darle like y compartir, esto nos ayuda a seguir generando contenido como este. Gracias por escuchar, hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción
encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.